Hola a todos, en este vídeo voy a hablar en estos 5 minutos de oro de la desnutrición, que es un problema que, como veréis, tiene una gran implicación en la morbimortalidad de nuestros pacientes, pero que quizá no se le presta la suficiente atención. Podríamos hablar largo y tendido, pero priorizaremos aspectos que todos deberíamos conocer. Y para comenzar, en la fisiopatología de la desnutrición intervienen múltiples factores, que os he resumido en esta balanza, que se desequilibra por un aumento del catabolismo debido a diferentes citoquinas inflamatorias, el estado hiperadrenérgico y la activación del eje renina-angiotensina propiamente. Por otro lado, en el otro lado vemos el estado anabólico, que está disminuido en estos pacientes debido a que la dieta se vuelve insuficiente, presentan problemas de mala absorción y la inactividad física a las que les lleva la propia enfermedad. Esto en los pacientes con insuficiencia cardíaca, pero en el paciente renal además tenemos el desgaste proteico energético, que se caracteriza por una reducción de la masa proteica y las reservas energéticas. En este mecanismo además están implicados las toxinas urémicas, el estado hipercatabólico y la anorexia, fundamentalmente. ¿Y qué es la caquexia? Una definición sencilla de caquexia es la pérdida involuntaria de peso, más de 6% en 6 meses, una pérdida no edematosa. La sarcopenia se consideraría la pérdida de masa muscular esquelética y la fuerza, preservando la masa grasa, y esto es lo que la diferencia de la caquexia. Ambos comparten mecanismos, pero incluso pueden coexistir. Es ahí donde aparecen los fenotipos de la desnutrición, como podemos ver en esta figura resumen. Los diferentes fenotipos de izquierda a derecha, presentando la caquexia, la sarcopenia aisladas, la obesidad sarcopénica, como en el dibujo de la izquierda, y la caquexia sarcopénica, como en la ilustración de la derecha. Y vemos en verde cómo la capacidad física de estos pacientes va disminuyendo en los diferentes fenotipos. El pronóstico de la caquexia implica una mortalidad de más del 50% a 18 meses de estos pacientes, y como podéis ver en el estudio de aquí abajo, los pacientes que ingresan por IC, la supervivencia claramente empeora dependiendo del estado nutricional, y esto también lo vemos en los pacientes ambulatorios. Mejor supervivencia y menos reingresos cuanto mejor es el estado nutricional. Viendo todo esto, ¿cómo podemos evaluar el estado nutricional de nuestros pacientes? Pues una herramienta muy útil y básica en el cribado nutricional, que debería ser habitual en las unidades de insuficiencia cardíaca y en las unidades cardiorrenales, es el test MNA. Este test ha demostrado, como hemos visto anteriormente, ser una buena herramienta de cribado de este perfil de paciente y predictor de mortalidad. Otro test que nos puede ayudar para el cribado de la sarcopenia es el SARC-F. Y luego tenemos otras herramientas como el peso y el IMC, pero sabemos que esto en la desnutrición en los pacientes con insuficiencia cardíaca por el propio edema no es útil. Más útil, mayor precisión tiene la medición de pliegues y de la circunferencia media del brazo, y otros métodos como la composición corporal, marcadores nutricionales, estos más específicos y para la consulta de endocrinología. Y pasamos al abordaje terapéutico de los pacientes con desnutrición, comenzando por los propios fármacos de la IC-FeB reducida, como los betabloqueantes, SIECA, SARA2, ARNI, en pequeños estudios, eso sí, pero parece que estos pacientes pierden menos peso y mejoran el estado nutricional al inhibir el eje. Necesitaremos calcular los requerimientos energéticos y para eso nos basaremos según el fenotipo del paciente y ver las necesidades proteicas. Aquí hay que tener en cuenta los pacientes con enfermedad renal crónica prediálisis, en los que el aporte proteico será menor. Patrones dietéticos como las dietas DASH o la dieta mediterránea son las que se recomiendan en estos pacientes con insuficiencia cardíaca. Y respecto a los micronutrientes, os pongo aquí una tabla resumen, pero hay que vigilar y suplementar la deficiencia de los mismos. En cuanto a los suplementos de nutrición oral, tanto hiperproteicos, hipercalóricos, hay diferentes marcas. Algunas de ellas tienen formatos específicos que nos facilitan la elección del mismo, como para IC, para enfermedad renal, y hay pocos estudios de estos, pero uno de ellos, uno además español, el estudio PICNIC, es un ensayo con pacientes
pacientes que ingresaban por insuficiencia cardíaca, 120 pacientes que se aleatorizan a un grupo u otro, un grupo de intervención y otro no. El de intervención nutricional se les optimiza la dieta, se les da recomendaciones nutricionales específicas y se les suplementaba cuando no se alcanzaban los objetivos nutricionales, y como podéis ver hay una reducción significativa tanto de la mortalidad total como la mortalidad cardiovascular y los episodios de insuficiencia cardíaca. Otro tema fundamental para el abordaje terapéutico es el ejercicio físico, ya que en los propios programas de rehabilitación cardíaca mejoran la capacidad funcional, la calidad de vida y de estos pacientes. ¿Y qué nos dicen las guías? Pues la verdad que las guías se quedan bastante flojas en cuanto a recomendaciones. Aquí las podéis ver, pero prácticamente nada. Quería terminar hablando de nuevas dianas terapéuticas, como es el factor de crecimiento GDF15, que tiene un papel pleiotrópico en inflamación, metabolismo, cáncer, interviene en múltiples procesos inflamatorios y se ha demostrado que es un buen biomarcador para diferentes enfermedades, entre otras enfermedad cardiovascular e insuficiencia cardíaca, como predictor de mortalidad. Y niveles elevados se relacionan con caquexia. Es por eso que un fármaco, que es un anticuerpo, el ponsegromab, un anticuerpo monoclonal frente a este factor de crecimiento, se ha estudiado tanto en caquexia oncológica y ahora actualmente hay estudios en caquexia cardíaca. Veremos resultados. Finalizo con estas conclusiones que os dejo aquí. Muchas gracias a todos.